story time de la vez en que estaba pasando clases y casi llamo a una ambulancia porque había alguien en el piso. Resulta que estaba pasando clases en la universidad hace algunos años, bueno, no tantos, y el docente estaba explicando el tema cuando empieza a hablar incoherencias, empieza a tambalearse y de pronto... Sí, yo igual me asusté y se asustaron todos los del salón, se levantaron a ver qué le había pasado y él se levanta como si nada y nos explica lo que en realidad estaba haciendo. Resulta que él estaba ejemplificando los síntomas del síndrome cerebeloso y nosotros estábamos viviendo la enfermedad gracias a eso. ¿Y por qué esta historia me queda? Él no ha necesitado de diapositivas aburridas ni de términos complicados, porque dicho sea de paso, la neurología es una asignatura muy linda, pero súper compleja. Y él ha usado herramientas que han hecho que nosotros enfoquemos nuestra atención en lo que él estaba explicando y que podamos hacer que ese aprendizaje perdure a lo largo del tiempo. ¿Y cómo es que ha hecho esto? Ha logrado despertar nuestras emociones. Nos ha hecho asustar, entonces teníamos tristeza, miedo, y luego ya cuando nos ha dicho que solamente estaba ejemplificando el síndrome cerebeloso, hasta nos hemos reído, entonces nos ha causado alegría. Esa es la clave, porque un buen profesor no es aquel que solamente enseña, sino el que deja una huella. Con este pequeño story time quiero mostrarles cómo el aprendizaje y las emociones van de la mano, para que realmente lo que uno enseñe deje huella. Quédate hasta el final y voy a explicarte cómo puedes usar estas emociones para aprender mejor o para lograr transmitir de mejor manera lo que estás enseñando. Durante muchos años, la ciencia tradicional ha dejado de lado el contexto humano de la construcción del conocimiento. Morin nos decía que hay que formar seres humanos con ciencia, pero también con conciencia. Es por eso que es necesario que en este nuevo siglo nosotros transformemos la educación implicando todo aquello que nos hace humanos. En el story time de hace rato, yo he reventado un globo en una parte de la historia. Seguramente he logrado captar la atención no solamente con el sonido, que aparte lo he editado para que suene más fuerte, sino por el globo que yo tenía en mi mano. Eso ha distraído un poco la atención visual de ustedes, activando un circuito de la atención que les ha permitido quizás que recuerden con más facilidad la historia que les he contado. Pero no solo porque ha captado la atención, sino porque les ha hecho sentir una emoción también. Esto es súper fascinante porque el proceso del aprendizaje no va solo, sino tiene que ver con circuitos como los de la atención, la retención de memoria, que están muy involucrados con las emociones. Hay estudios recientes de neuroeducación que demuestran que la cognición y la emoción van juntas. Es por eso que se puede afirmar que uno solo puede aprender lo que uno ama. Esto parece algo confuso, pero para entenderlo mejor tenemos que conocer qué son las emociones. No son más que respuestas químicas y neuronales que nos ayudan a adaptarnos y a tomar ciertas decisiones. Para entenderlas mejor, vamos a simularlas con mensajeros. Los mensajeros llevan información de un lado a otro. Lo mismo hacen nuestras emociones. Cuando tenemos algún estímulo de, no sé, una comida en mal estado, por ejemplo, nuestra emoción del asco nos avisa que es mejor no comerla porque nos podemos intoxicar. O qué tal el enojo. Cuando alguien está sobrepasando nuestros límites o nos encontramos en una situación de peligro, entonces se activa el enojo para que podamos hacernos a un lado. O quizás si el peligro es muy grande, nos asustamos para ponernos a salvo. Me puse a investigar por qué pasa esto y resulta que las emociones son como una alarma que nos impulsa a tomar acción. Es decir, tiene un gran impacto en los procesos del pensamiento que nosotros tenemos. Por ende, afecta en nuestra toma de decisiones y nos impulsa a actuar rápido. Es por eso que tenemos que usarlas a nuestro favor para que no sean solo respuestas instintivas, sino que sean esa chispa del aprendizaje. Pero las emociones no van solas, interactúan con diferentes partes del cerebro. Una de estas partes importantes es la amígdala. La amígdala está situada al centro del cerebro y es bien chiquitita,
pero es muy importante para nosotros. Para esto, voy a pedirles que nos subamos a nuestra máquina del tiempo y retrocedamos un poco. Bueno, no tanto, un poco después. Ahora sí. Cuando nosotros éramos cavernícolas y solamente teníamos que ocuparnos de sobrevivir, es decir, cazar nuestros alimentos, cuidar a nuestras familias y también cuidarnos nosotros de que no nos devore algún tigre, ¿verdad? Desde ese tiempo, el cerebro ya ha aprendido a que tiene que mantenernos a salvo. Es decir, al cerebro le importa gastar menos energía y poder hacer que nosotros sobrevivamos. Es así que activa este circuito de la supervivencia. Ya decíamos que la amígdala es como una alarma, que cuando ve un estímulo estresor, en este caso del cavernícola, un tigre gigante, lo que hace es activarse y mandar diferentes señales a nuestro cuerpo para prepararnos a luchar o a huir. Hay tres mensajes principales que ahora les voy a comentar a manera de resumen que explican qué es lo que pasa dentro de nosotros cuando tenemos un estímulo estresor. Uno de estos mensajes es enviado directamente al hipotálamo y a la glándula pituitaria, que estimulan a las glándulas adrenales para producir hormonas como el cortisol. El cortisol ha sido catalogado como un gran villano durante muchos años, pero en realidad no es tan malo. Ahora les explico por qué. El cortisol, al ser liberado, va a encargarse de liberar más glucosa para que ésta se transforme en energía. Necesitamos esta energía, ¿por qué? Porque nuestro cavernícola necesita correr y escapar del tigre. Pero no solamente aumenta los niveles de la glucosa, sino que también aumenta su disponibilidad y uso en el cerebro, porque el cerebro necesita estar enfocado, atento, para ver a qué árbol se va a subir, para que no nos alcance el tigre, para ver cómo podemos luchar contra él. Además, va a aumentar la disponibilidad de sustancias que van a ayudar a reparar los tejidos, pero también se encarga de disminuir las respuestas que no son tan importantes, como las del proceso de la digestión o de la reproducción. Y también de la inmunidad. Esto porque no necesitamos subir nuestras defensas, ni necesitamos tener una buena función digestiva o reproductora, si es que lo que nos afecta ahora, no, lo que nos interesa es escapar del tigre, ¿no? Y mantenernos al salvo. Además de todas estas funciones, el cortisol tiene la labor de poder influir en el estado de ánimo y en la motivación que nosotros vamos a tener. Por ende, hace que sintamos miedo o que nos motivemos a de una vez a acabar con el tigre. La segunda señal va directamente al sistema nervioso simpático, que lo que hace es incrementar la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca. Necesita que haya más circulación de sangre, es decir, que el corazón bombee más rápido para que la sangre llegue más rápido a las extremidades, porque necesitamos sangre en nuestros brazos y en nuestras piernas, ya sea para pelear con el tigre o para correr y huir de él. El tercer mensaje llega directamente a las glándulas suprarrenales que liberan adrenalina. Esta adrenalina va directamente a los músculos para darles más fuerza. Además, se involucra en la motivación y causando euforia en nosotros para que tengamos las agallas de ir y enfrentarnos con ese tigre o de tomar decisiones para poder salir de esa complicación. Además, libera glucosa para que podamos tener más energía. Lo más impresionante de todo esto es que todo esto que les he contado sucede en una fracción de milisegundos. Antes incluso de que seamos conscientes, nosotros ya tenemos miedo, lo que provoca un estrés negativo para nosotros. Este mismo circuito se podría aplicar a un ejemplo cotidiano cuando estamos cruzando la calle y de repente aparece un auto. Nos asustamos. Todo este circuito que se ha activado en el cavernícola al ver al tigre se activa también en nosotros porque vemos un peligro para nosotros que es el auto. Nos puede arrollar, vamos a tener un accidente. Pero ¿qué pasa cuando no es un peligro real al que nos enfrentamos? Es decir, por ejemplo, llegamos a la oficina y nuestro jefe no nos saluda. ¿Será que se ha enojado? ¿Será que nos va a despedir? ¿O será que hemos hecho algo mal? Esto el cuerpo identifica como una amenaza, como si sería un tigre, como si sería el auto que nos va a pisar, así. Esa misma alarma se enciende porque nuestro jefe no nos ha saludado. Entonces empezamos a pensar qué vamos a hacer y ahora dónde vamos a trabajar, nos enojamos, muchas cosas.
Y todas estas sustancias que se han elevado en estos otros ejemplos también se elevan en este caso. Y el estrés, cuando se mantiene por mucho tiempo, bloquea que nosotros podamos aprender mejor, que nosotros podamos tomar bien decisiones. Es por eso que si bien este circuito de supervivencia nos defiende y nos ayuda, también es negativo cuando se ve activado constantemente por peligros que no son tan grandes como un tigre o un auto que nos va a arrollar. Entonces, lo que quiero decirles ahora es que no todo estrés es malo. Hay también el euestrés, ¿no? O el estrés bueno, el estrés positivo, que nos ayuda a enfocarnos mejor, a tener mejor atención y a que podamos aprender mejor también. Segundo story time de este video. Cuando estaba en la universidad yo estudiaba mucho, incluso con tiempo de anticipación para un examen. Y en más de una ocasión me ha pasado que llegaba al examen y no me acordaba. O sea, decía, yo he leído esto, yo he leído, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Y no me acordaba. Y eso era porque este circuito de supervivencia se convertía en un ciclo tóxico del estrés, donde niveles elevados de cortisol estaban dentro de mí y hacían que se bloquee mi corteza prefrontal, que es la encargada de la toma de decisiones, y bloqueaba el conocimiento que yo había adquirido en mucho tiempo de estudio. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque este circuito que nos ayuda a mantenernos vivos puede jugar en nuestra contra si es que nosotros no sabemos manejarlo. La buena noticia que aprendí mucho tiempo después es que esto se puede regular con cosas tan sencillas como la respiración. Ahora, en solo unos segundos, te enseñaré a hacer un ejercicio muy simple de respiración que puedes aplicar tú en momentos de mucho estrés, como el de ahora que estás intentando aprender algo nuevo, y que puedes enseñar también a tus estudiantes para que ellos aprendan a aplicarlo en situaciones de estrés. La respiración es muy poderosa. Imagina un triángulo. Mete aire durante 5 segundos mientras imaginas el lado ascendente del triángulo. Comencemos. 5, 4, 3, 2, 1. Ahora retén el aire. 5, 4, 3, 2, 1. Exhala. 5, 4, 3, 2, 1. Listo. Si nosotros repetimos este ejercicio en 3 o 4 ciclos, podremos mantener la calma y superar un momento de estrés. Repite esto de 3 a 4 veces y verás cómo te sientes más tranquilo. Si nosotros le decimos a nuestro cerebro mediante nuestra respiración que todo está bien y que no estamos frente a un camión que nos va a arrollar y que simplemente es, no sé, un examen, entonces nuestro cerebro va a decirle a la amígdala que se quede más tranquila y va a inactivar todo esto que nos mantiene en alarma. Por lo tanto, va a desbloquear esto que está bloqueando, por ejemplo, nuestra corteza prefrontal y otras partes del cerebro involucradas con la atención para que podamos aprender de mejor manera. Las emociones agradables liberan dopamina, que es un neurotransmisor que nos empuja a movernos hacia algo que nos produzca placer. Seguramente he podido captar su atención también con la entrada inesperada de mi gatito, que de verdad no estaba planeada, pero han aumentado su atención porque había un estímulo nuevo, y no porque mi gatito sea el más lindo, aunque para mí sí, sino porque es un estímulo nuevo que ha hecho que vuelvan al video y que se sigan interesando en él. En estados emocionales positivos se liberan neurotransmisores como la dopamina. La dopamina interviene en circuitos como el de la atención, potenciando el enfoque útil para un mejor aprendizaje, y en el circuito de la recompensa, motivándonos a alcanzar algún objetivo que tengamos, por ejemplo, tener una buena nota, potenciando de estas dos maneras el aprendizaje. En estas condiciones de estrés positivo hay una activación del eje hipotálamo hipoficiario adrenal que es muy positiva, liberando niveles de cortisol equilibrados que nos ayudan a enfocarnos mejor y a tener más energía. En situaciones de estrés crónico,
la sobreestimulación que tiene la amígdala por todo este estrés hace que se dificulte la recuperación de las memorias que almacena el hipocampo. Además, se reduce la actividad de la corteza prefrontal y del hipocampo, dificultando la asociación de los conocimientos anteriormente adquiridos y de los conocimientos nuevos. Esta asociación se llama andamiaje. Que se vea afectada la corteza prefrontal también afecta en la flexibilidad cognitiva, que es una función ejecutiva muy importante para el aprendizaje. Se muestra un predominio de respuestas desadaptativas ante alguna nueva situación. También afecta al sistema nervioso simpático, que produce como un bloqueo cognitivo, evitando la evocación de recuerdos. En conclusión, si hay una vinculación emocional con el aprendizaje, es más probable que los recuerdos, la información adquirida se quede en nuestra memoria y que el estrés en niveles adecuados puede favorecer a la atención, a la memoria y por el contrario, en niveles descontrolados y muy prolongados de estrés se puede generar este bloqueo cognitivo y afectar en múltiples procesos del aprendizaje. Durante mucho tiempo hemos pensado que los mejores docentes son aquellos que dan más tarea, que son más temidos, que son los que más aplazan y todo esto solamente va a traducirse en que los estudiantes se estresen más y que vayan estresados a la clase y haya un ambiente que no sea óptimo para el aprendizaje. El mejor docente es aquel que, por el contrario, en vez de generar estrés en su clase, potencia, genera un ambiente emocional positivo, de manera que pueda no solo transmitir información, sino transmitir esta información de la mano de las emociones para potenciar el aprendizaje. A continuación les voy a dar un solo tip súper sencillo que va a cambiar la manera en la que ustedes organizan quizás su clase y que puede generar sin duda un cambio en el aprendizaje en el aula. Este tip es, redoble de tambores, tener en cuenta siempre que las emociones son el motor del aprendizaje. Entonces, ¿cómo lo llevamos esto a la práctica? Incluyendo estímulos que emocionen en la clase. Es decir, se me ocurre entre diapositivas poner un video gracioso o poner un meme, o sea, sorprenderlos a los chicos, despertar su curiosidad, hacer concursos dentro del aula, invitarlos a moverlos. En otro video quizás podemos ver la importancia que tiene el movimiento en el aprendizaje. Hay numerosos estudios en neurociencia que demuestran esto, ¿no? En clase reproduzcamos un sonido fuerte, pongamos música, estimulemos a que ellos se emocionen, para que las emociones los lleven a apasionarse, porque apasionarse por aprender es la clave para que en un futuro ellos puedan recordar nuestras clases, pero no recordarlas porque sí, sino porque lo que nosotros les hemos transmitido, toda esta información que ellos han captado, les pueda servir para la vida, que es realmente el objetivo de enseñar en un aula. Con todo esto me despido invitándolos a incluir a todas estas emociones y a seguir investigando sobre el tema.